Bienvenidos a Entre Traumas, el podcast oficial de SECOT. Somos la cara B de la especialidad. Debates, entrevistas y mucho sentido del humor, de la mejor especialidad del mundo y como nunca antes se había hecho. Bienvenidos a la locura radiofónica de SECOT. Empieza Entre Traumas. Bisturí, gasas y... El papeleo. Ese amigo tan querido por nosotros los traumas, ¿verdad? Aunque preferimos mil veces el bisturí a la burocracia, es parte indispensable de nuestra profesión. Y al igual que las fracturas no se curan solas, el papeleo tampoco se rellena solo. Para ayudarnos a entender un poquito mejor este campo, que hay mucha gente que cree que lo tiene claro, pero luego no es así, contamos con nuestro par de invitados de hoy, el doctor José de Lorenzo Marcos, bienvenido. Muchas gracias. Y el doctor Nacho Amo. Muy buenas. Antes de empezar, vamos a continuar saludando a nuestra vocal y jefa, aunque hola, ya no me gusta nada, Lucía, y a una nueva incorporación, Carmen hola. Y Jan. ¿Qué Buenas. tal? Bien. ¿Contenta? Sí, muy contenta. ¿Y nerviosa? También, todo. Vale. Bueno, pues empezamos con el programa. ¿Podéis contarnos un poquito primero dónde trabajáis y a qué os dedicáis? Bueno, yo soy José de Lorenzo, soy traumatólogo. Yo, como creo que casi todos, me formé en el servicio público, pues en el Hospital de 12 de Octubre, donde estuve unos años, y luego me pasé al mundo de las mutuas y accidentes de trabajo. En mi caso, el paso fue un poco condicionado por las condiciones laborales, pues es donde me ofrecieron trabajo, y ahí me metí en una cosa que decían que era la mutua, que yo no tenía absolutamente Nos lo vas a explicar. ni idea de lo que era. Porque tenemos unos jaleos con esas cosas, Claro, así que luego nos cuentas y nos profundizas un poco realmente qué es lo que hace la mutua. ¿Vale? Pedir informes. No. Claro, a mí sí que trabajo en la pública, muchas veces es como, ¿me puedes hacer el informe para la mutua? Por supuesto, cómo no. Así que, ¿y es en lo que estás? ¿Haces alguna actividad más aparte de la mutua? Nada. Bueno, aparte de la Privada. mutua, hago la actividad privada de sociedades pues desde hace muchos años. Vale. Yo creo que como todos. Perfecto. Ahí, ¿Y tú, ahí, Nacho? Pues mira, yo trabajo en Asepello, estoy en el hospital que tenemos en Coslada. Genial. Y bueno, soy el jefe de servicio de admisión y documentación clínica y llevo muchos años dedicándome a la gestión hospitalaria. No soy trauma, pero vivo entre traumas permanentemente. Así Bueno, pues nada, estás con nosotros, que somos entre traumas, ¿no? Por eso. Es un buen sitio, muy bien. Y bueno, pues a lo mejor he venido al sitio indicado porque los papeles son mi vida. Tienen una ventaja sobre los pacientes, que yo tengo la mesa llena de papeles y hago así con la mano, los retiro, ya hasta hoy nunca me han chillado. Así que, bueno, os puedo contar algo, sí. Perfecto. Vamos a con la primera pregunta, que creo que es algo básico, pero que precisamente por eso, por lo que hay que empezar por ahí. ¿Es lo mismo una baja médica que una baja laboral? ¿O son conceptos equivalentes? Vamos a ver, es parecido, pero no es exactamente lo mismo. Una baja médica es cuando una persona en un momento determinado no puede realizar su actividad laboral, su trabajo, por una causa bien física, bien mental. En un momento determinado un médico determina que no lo puede hacer y le concede una baja. Uh-huh. Y ahí entramos en los tipos de baja. Hay unas bajas por lo que se llaman enfermedades comunes, que no tienen nada que ver con un trabajo, y eso lo da el Servicio Público de Salud, los médicos de asistencia de atención primaria. Una baja por aquello que se considera un accidente de trabajo, y eso lo dan los médicos normalmente de las mutuas cuando el trabajador tiene una mutua. Y luego hay otro capítulo que es la enfermedad profesional, que ya que aquellos que no se considera un accidente, pero sino una enfermedad producida por su trabajo, que esto es una cosa un poco especial porque cuesta mucho entender, y yo todavía no lo entiendo, que es que hay cosas como muy básicas que dice, pues si un paciente hace un movimiento repetitivo, pues y tiene una patología, pues eso, o sea, una enfermedad profesional, pues si eso está en una lista, es, y si no está en una lista,
pues no lo es. ¿Y cómo se determina esa lista? ¿Tú sabes o cómo? Ni idea, ¿no? Sí, no, la lista es una Sí, lista, mira, ¿ves? es una lista ¿Ves? cerrada. Equipazo, ¿eh? Equipazo, Sí. sí. Es una lista cerrada que publica el Ministerio. Tan es así que durante muchísimo, bueno, y hasta ahora, ¿no? Una enfermedad profesional solo lo es si está en el listado de enfermedades profesionales. Si no está en el listado, por muy considerando médico que tú hagas, si no está en el listado no es una enfermedad profesional. O sea, eso está bastante delimitado, ¿no? Además es una lista cerrada. Ahora lo siguiente que habría que preguntar es desde hace cuánto No se se modifica revisa esa o no se lista. modifica la lista. Desde 2006. Ostras, es un montón de tiempo eso, ¿eh? Oye, pues es más moderna de lo que me esperaba, ¿eh? Bueno, No, te lo Sí, digo. es que la anterior, que era del 80, no lo ¿De recuerdo, verdad? la más antigua. Bueno, entonces- hubo problemas porque hubo, bueno, pues la tecnología va avanzando y hubo alguna enfermedad provocada por agentes químicos y tal que afectó a una fábrica entera y como no estaba en la lista, que es una lista cerrada, no se consideró enfermedad profesional. Hubo que hacer un decreto aposta para incluirla porque no se consideraba inicialmente. O sea, es así de cerrado el sistema, ¿no? De todas formas, yo creo que la enfermedad profesional, por lo menos en mi mundo, yo soy traumatólogo, como vosotros, es como una cosa muy menor. La mayor parte de la patología se engloba dentro de lo que es la enfermedad común y el accidente de trabajo o patología secundaria de un accidente de trabajo. Sí, yo creo que hay que clarificar, cuando habéis dicho al principio un poquito las bajas, la terminología es importante, ¿no? Baja solo hay una. O sea, es una baja porque no puedes trabajar, es lo que te impide. Puede ser originada la baja por una enfermedad común o un accidente no laboral, ujú. o puede ser originada por un accidente laboral, pero bajas solo hay una. Ya. Cambia su concepto, ¿no? Sí, Y sus cambia- condiciones económicas y todo, Claro. pero bajas solo hay una. Tú no le das la baja a un señor que no está dado de alta trabajando y tiene una apendicitis. Claro, no tiene baja laboral. Esto, claro, La baja es no- para un no- trabajador por cuenta ajena y ahora los autónomos también, pero bueno, baja solo hay una, la que te impide trabajar. Y en vuestro día a día, ¿cuál es la patología más frecuente que consideráis vosotros a nivel de trauma? Patología musculoesquelética que condicione bajas laborales. ¿Tienes así alguna que digas, me imagino que también irá por sectores, ¿no? O sea, que al final, pero... Es muy variable. Yo creo que es prácticamente lo mismo que puedes tener en una consulta de traumatología de un centro del Servicio Público de Salud, de un centro de especialidades. Es muy frecuente la patología de espalda, la lumbalgia, en trabajadores manuales, de esfuerzo, la cervicalgia, en todas las personas que hacen pues más una vida un poco sedentaria, ahora con el teletrabajo, que si la silla, que si la posición. Y luego toda la patología traumática, fracturas de muñeca, fracturas de tobillo, fracturas de todo tipo. Hay que tener en cuenta que dentro del accidente de trabajo, esto es muchas veces uno no se da cuenta hasta que no entras en este mundo de cosas que pueden pasar, pues todos los accidentes de tráfico cuando uno va y viene de trabajar, los llamados initineres, se consideran accidentes de trabajo. Entonces ahí te entra patología de politraumatizado, O sea, que realmente quieras, abarcas sí, un que hay montón gente- de... abarcas todo. Si tú eres, esto no es cuestión de hablar de política ni nada, pero si tú piensas que la inmensa mayoría del tiempo que vive una persona entre los 18 y los 65 años, o estás trabajando, o yendo a trabajar, o viniendo de trabajar, de lunes a viernes. Por lo tanto, es que prácticamente todo lo que te pueda pasar de lunes a viernes va a ser casi seguro un accidente de trabajo. Te quedan los fines de semana para... Eso ya para O los... ni eso, ya para con la nosotros. guardia tampoco. Sí, bueno, de hecho, estos últimos décadas no ha cambiado un poquito la tipología de lo que se atendía en las mutuas, ¿no? Antes en la red de centros asistenciales de las mutuas, que serían el equivalente a la primaria, ¿no? Del Servicio Público de Salud, pues se veía muchísima herida, muchísimo corte. Y ahora, bien, bueno, pues que se han puesto en marcha medidas de prevención, hay planes de prevención, los trabajos han cambiado, las medidas de seguridad también. Se ha pasado más a este tipo de patología que describe José, ¿no? Bueno, pues un poco menos intempestiva,
no tan accidental como era antes, Ujú. y ahora para ver sangre en un centro asistencial, pues Más difícil. es más No es tan difícil. ¿no? frecuente. Ha cambiado mucho, sí. ¿Y cómo manejáis los tiempos? Porque eso es una de las cosas que, claro, muchas veces nosotros vemos a algún paciente que aparece por la consulta. Yo trabajo solo en pública y pues eso, claro, yo siempre les digo, más o menos cuando metes a alguien a operar, les dices, pues más o menos de baja, les oriento. Claro, la gente te lo pregunta, o sea, es una pregunta común, ¿cuánto tiempo vas a implicar esto en mi parón en el trabajo, no? 15 días. Y claro, tú les orientas y muchas veces es como... a veces tenemos un poco como, oye, me están diciendo en la mutua que... Y claro, a mí me genera a veces conflicto. Me genera conflicto en el sentido de decir, claro, es que yo no estoy allí. Yo no sé realmente cómo es tu trabajo ni si vas a estar bien. Luego, los simuladores que también pueden aparecer. Entonces, muchas veces a lo mejor sí que es verdad que faltaría un poco de comunicación. de comunicación, ¿no? Directa, Es decir, yo no sé porque- realmente lo que el paciente hace. A mí me dice que trabaja, nosotros ahí en Palencia tenemos la Renault y trabajo en la Renault. Pero ¿haciendo qué? La Renault. Y entonces tienes así un poco la presión de decir, no es presión, ¿no? Pero el paciente es como, tengo que incorporarme, me están diciendo que me tengo que incorporar y tú le ves y dices, pero tú cómo estás, estás para hacer tu trabajo, es que me lo tienes que decir tú, es que yo a lo mejor no sé valorarlo. ¿Eso ahí pueden consultar con vosotros, por ejemplo? A ver, esto es exactamente igual un poco la estructura que puedes decir en una seguridad social. En una mutua existe una red de centros asistenciales que sería el equivalente pues, a un médico de atención primaria, que son los primeros, el que recibe al paciente, el que trata al paciente y que resuelve prácticamente toda la patología que podríamos, entre comillas, denominar menor. Cuando algo se complica o es más grave, te lo derivan a ti como traumatólogo. Ya pasa unos filtros, el paciente pues viene y tú le tratas. Y ahí es muy difícil, aunque hay unos tiempos que están marcados como estándar, prácticamente nunca se cumplen. Pues ¿por qué? Porque ahí hay una serie de condicionantes tremendos. El tipo de paciente, edad. No es lo mismo un paciente joven que un paciente que tiene 50 y tantos, 60 años. Muchas veces es algo que es la realidad. La conflictividad laboral, un paciente que está a gusto en una empresa, que está a gusto y le gusta su trabajo, se suele reincorporar mucho antes. No digamos nada si es un autónomo. O sea, si es un autónomo directamente no te pide la baja. O sea, llegas, oiga, me he roto la muñeca, le he operado. Y con esto que usted me ha operado, que es viernes, ¿el lunes puedo trabajar? Y dices, pues sí. O sea, y el paciente se va el lunes a trabajar. A que si es un paciente, pues, que a lo mejor se ha caído, se ha roto la muñeca, le despiden. Y ahí hay un problema que es humano. O sea, este paciente, si tú le das de alta, deja de cobrar. O sea, y eso es un mundo O sea que también les Sí. llevamos aquí, ¿eh? En la chapilla. totalmente. Muchas veces esto de pacientes que, como digo yo, a dormir en la cabeza, ¿no? Un problema moral en el sentido o humano, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Moral, humano, y todos somos médicos. O sea, da igual que trabajes en un sitio o en otro. Dilatamos mucho los médicos de la pública el tema de la baja. ¿Tú piensas que alguna vez dices, vamos? Claro, Venga, hombre. Siendo aséptico, te diría que estadísticamente sí. Bueno, yo por eso, yo que me dedico a la pública, pues Sí. también me interesa saber si soy muy pesada con esto de volver. Supongo que también dependerá un poco de los tiempos por la saturación de las consultas. Porque claro, yo por A ver, ejemplo, la cuando has revisión... preguntado por los tiempos, yo entendía otra cosa. A ver, cuando un paciente tiene un accidente laboral y por tanto lo atiende la mutua, la priorización de la mutua, que es la que está pagando esa baja, Sí. primero es restablecer al paciente a su mejor condición lo antes posible para que se reincorpore a su puesto de trabajo. Y la segunda, no menos importante, es gastar menos. Por supuesto. Eso es entendible. Para eso ponemos todos los medios. Es decir, como antes comentaba José en la charla, yo necesito una resonancia y la tengo mañana. Efectivamente. Y si tengo que operarlo, lo opero en 8 días. Luego, lo que tarde en recuperarse será lo mismo cuando lo operen en el Con Servicio nosotros, Público de Salud sí. y lo que no. Pero esos tiempos sí que los acortamos. Claro. O intentamos, claro, acortarlos, que no siempre... Ya, yo lo que me refería es que, por ejemplo, ahora, que si queréis lo comentamos también, han sacado un decreto para que los especialistas sean los que gestionan y otorgan las bajas laborales también a los pacientes. Bueno, baja médica. ¿No? Baja laboral se puede Sí, llamar, bueno, porque es una baja
que te impide Pero- trabajar. Baja laboral, baja médica, un No. concepto Baja, etéreo que... Pues ya está, descartado. Baja, Vale. la baja. Baja punto. laboral. Vale, la baja secas. El tema está en que, claro, por ejemplo, se hace, si queréis ahora me lo matizáis, pero vamos, es el primer parte, luego ya se empiezan con los partes de confirmación y hasta el alta del paciente. Pero claro, en mis consultas yo puedo hacer el esfuerzo por un paciente de hacerle un hueco dentro de 30 Pero ahora días. ya no son para... presenciales, yo creo, ¿no? No sé cómo va esto. Es que nosotros sí que lo tenemos que hacer presencial, porque o tengo quirófano o tengo consulta. Entonces, pues yo Ya. no puedo estar haciendo papeleo, no me puedo salir de operar una prótesis para meterme en el ordenador. A hacer- revisar los días, sí. A eso me refiero. Y luego en las consultas, claro, mire, a usted le toca revisión dentro de 3 meses. Ah, pero es que yo creo que con 15 días tengo suficiente para hacer, para reincorporarme porque me encuentro bien. Ya, pero es que yo no tengo capacidad para verlo en 15 días y firmarle el alta. ¿Me explico? Pero entiendo que la idea es que desde el Servicio Público de Salud el especialista Sí, sí. tramite y gestione esas bajas. Eso ha salido la ley nueva que habla de que el médico que ve al paciente da la baja. Entonces, es una cosa que hasta ahora no se ha hecho. O sea, hasta ahora nosotros siempre que venía alguien, yo lo sigo haciendo, perdonadme, pero lo sigo haciendo. Cuando viene el paciente a la urgencia, que le ha pasado cualquier cosa, que estaba con el niño en el parque y se ha caído, y la frase es, y la baja, vaya usted mañana al centro de salud y que se la firmen. Y yo me desentiendo Claro. porque la siguiente visita Tú- pues, es una fractura a la semana para revisar la fractura, Claro, pero tu tarea ahí en la urgencia es explorar correctamente al paciente, llegar a un diagnóstico y darle la indicación al médico del centro de salud de que el paciente precisa una baja laboral. Pero ha habido una reforma. Eso era hasta ahora. Ha habido Sí. una reforma en la orden, no sé qué, Creo no que es me sé el ministerial, número, pero sí, sí. en la que el especialista, de hecho ha estado debatido el año pasado, ha habido un poco de debate, íbamos a poder hacer los trámites para decirle la baja, con la de idea de poder- que no sean tan presenciales. No sé de- si la de- podías hacer estipulando tú ya el tiempo. Pero que el verbo no es poder. El verbo es que Bueno, lo ya, pero tienes. esto lo manda alguien que no pasa 40 en la consulta. Es decir, vamos yo a ver, creo- esto como todo. Como todo. Yo Sí, creo es- que aquí yo soy traumatólogo, o sea, yo estudié y me formé pues para saber de traumatología, sé poco o nada y ya está. Pero realmente cuando tú te encuentras a la persona que está sentada en una mesa y que tiene muchos papeles... Aquí el yo lo amigo, decía- Aquí el amigo. Lo decía antes. Cuando empiezas a mirar un poco las estadísticas de cosas gordas y tú dices, en este país somos 20 millones de trabajadores, pues más o menos. Cada día, y estos son números, o sea, hay 1 millón de personas que está de baja. Wow. Es mucha gente. Y cuando tú eso lo traduces en dinero, resulta que son miles y miles y miles de millones que se están pagando. Entonces, yo creo que todos estamos absolutamente de acuerdo que hay que pagar eso y mucho más cuando es necesario, pero cuando no es necesario y te lo puedes ahorrar. Y claro, yo entiendo que la persona que está ahí haciendo números y que está pagando se desquicia porque dice, esto es una ruina, o sea, estoy tirando dinero porque este señor dice, pues este señor en vez de ver dentro de 15 días o dentro de 3 meses, significa que a la seguridad social le va a costar 5.000 euros. 5.000 euros, y con esos 5.000 euros que este señor está en su casa pudiendo trabajar, yo he podido poner una prótesis a un paciente. Claro. Por ejemplo, o sea, que es mucho. O sea, yo antes lo decía, a mí hay una cosa que, a ver, es como un chascarrillo. O sea, tú en la seguridad social no puedes decir, voy a dar prioridad a un paciente con una mutua que No. está de baja. No puedes. No se puede. Eso no se puede, yo no lo haría, ni ninguno lo vamos a hacer. ¿Qué es una mutua? Pues la mutua es la idea pensante de un tío que ha dicho, pues yo, como quiero que esto se haga, tú no lo puedes hacer, pero lo Pero van yo a hacer sí. estos. Entonces, sacan a un grupo muy grande de pacientes, que es todo el paciente que tiene una baja por una patología laboral, para tratarla en un sector distinto, que solo trata esto, con el único objetivo de ahorrar. De ahorrar no en cuestión de calidad asistencial, no en cuestión de tratamiento, bueno, es porque es cuestión recursos, usar los es recursos optimizar. eficientemente. optimizar Y ya recursos está. y evitar el tiempo muerto. O sea, Muchas veces la impresión que da con ese tipo de normativas que estás diciendo es que te están dando una azada para cultivar 10.000 hectáreas. Es decir, no me pongas el foco del problema ahí. Ponme el foco en que tengo una presión asistencial que tengo que darle cita a un señor dentro de 6 meses. Claro. Arregla Ya. eso y luego ya hablaremos de si tengo yo que dar la baja o no, o cómo controlarla. Pero claro,
el foco no se pone quizá donde hay que ponerlo, ¿no? Yo creo que la idea de la reforma esta que hubo fue un poco quitar el hecho que el médico tuviera que ver, porque la idea era un poco como hacer las cosas no presenciales, pero claro, habría el foco de decir el médico muchas veces tiene que esperar a que nosotros, los especialistas, si yo he operado al señor, soy yo la que digo, ya mañana puede ir, ¿no? Que entramos también en conflicto con lo que os decía antes, ¿no? Que yo veo al señor y digo, pero exactamente usted qué hace para saber yo si puede ir o no puede ir. Claro, Coches, es hago coches. Claro, es que el trasfondo de todo esto es que la primaria está también saturada. Claro, es lo que es el sistema sanitario público. Sí, entonces, es un fallo de si sistema. yo, Básicamente. equiparando los sistemas, yo tengo 2 hospitales y tengo una red de centros por toda España, porque nosotros en nuestro hospital atendemos pacientes de toda España, claro, lo que complica logísticamente un poco todo. Si la primaria en el Servicio Público de Salud está saturada, no le puedes pedir al médico de salud que controle una baja que depende de un especialista que Claro, tarda 3 meses. si lo en que ver va a al decir el paciente. médico Ese es el problema, y no quién da la baja. o El quién médico deja de familia va a decir que hasta que el especialista no diga Evidentemente, que nosotros quiere hacer solventamos algo, ese problema cuando tenemos cierta agilidad, ¿no? Como te digo, en los plazos, y el especialista del hospital, el traumatólogo, le dice, tenemos una historia clínica en tiempo real para toda España. Entonces, está escribiendo hoy que el paciente se deriva ya al centro para acabar la rehabilitación y ser alta, y se va a Almería, y el médico del centro de Almería ya sabe lo que tiene que hacer, y lo va a ver dentro de 2 días. Claro. La comunicación y optimizar hay que los coger plazos. ideas. Esto es, yo creo que un problema de lo que se considera sanidad, la traumatología y el problema de la gestión. O sea, esto que estamos hablando de las bajas, lo puedes extrapolar a tu jefe de servicio, que es el que se reúne y el que le dicen, oye, que tenías un presupuesto de X dinero, estás a 27 de mayo y te lo has gastado. O sea, y dices, ¿nos vamos de vacaciones? O sea, ¿y ahora ya qué hacemos? O sea, ¿qué hago yo con todo mi servicio? O sea, porque hay una cosa que está clara. Yo produzco gastos. O sea, yo gasto. O sea, yo cada vez que entro en un quirófano... La medicina no genera habitualmente... O sea, hace mucho tiempo a mí, cuando... Me acuerdo uno de mis adjuntos que hicimos una huelga y decían, eso al gerente le viene fantástico. O sea, que tú dejes de operar una semana es un ahorro, pero vamos, ya has resuelto las cuentas. O sea, porque claro, o sea, si tú estás y dices, pones 15 prótesis a la semana y las has dejado de poner, tú empiezas a multiplicar y es mucho dinero que no se ha gastado. O sea, que... Todos contentos. Todos contentos. O sea, es... Bueno, es un tema difícil. Chicos, os voy a agradecer muchísimo el haber colaborado con nosotros en el podcast. Vamos a ir concluyendo, ¿vale? Bueno, pues muchísimas gracias, Nacho. Nada, muchísimas gracias, José. ¿Vale? Nada. Has visto que la experiencia creo que vale la pena. Es hablar un poquito, pues porque hay cosas que no sabemos y venís a explicárnoslas. Así que muchas gracias. Nada, un Muchísimas placer. gracias a Hasta otro vosotros. día. Bueno, y como ya sabéis, recordad, somos Traumas, este es vuestro podcast y nos escuchamos en el siguiente.